Si sientes que no tienes control sobre tu negocio, no tienes un equipo alineado que te acompañe a hacer frente a los embates del mercado, en Espabilate Consulting Group tenemos un servicio perfecto para ti. Con nuestro servicio de profesionalización ayudamos a dueños de empresas a generar un sistema de negocio que asegure la permanencia, el crecimiento de su empresa y que los libere de la operatividad. Este servicio tiene 3 fases. En la primera fase revisamos la estrategia y la visión del negocio. En la segunda, la estructura y el orden. Se establecen procesos, indicadores y políticas de rendición de cuentas. Y en la tercera fase, revisamos las áreas de finanzas y mercadeo, vía reportes que midan el desplazamiento de la empresa y el logro de los objetivos. Si quieres construir una empresa que permanezca, gane y crezca, te esperamos en nuestra asesoría de profesionalización. Agenda una llamada hoy. Bienvenidos a Espabilate, el podcast. Esta es tu tercera temporada, el episodio 9. Episodio 9, después de un mes sin episodios. Como te venía diciendo. Menos mal que no tenemos jefe, nos hubiesen votado ya. Este episodio 9 te aseguro que es mejor que cualquier episodio de House of Dragon. Ok, muy bien. De esta temporada. Ok, claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes después de tu intervención quirúrgica? Bien, aquí vivo. Esa es la razón por la cual no hemos hecho episodios, quiero que sepan. Ay, señor, pero ¿quién te autoriza a ventilar mi vida privada? Bueno, la gente, uno se debe a su público. El público espera que nosotros... No me debo a nadie. Que nosotros demos explicaciones de por qué este podcast no ha cumplido con su periodicidad, pero ya estamos aquí, que es lo importante. Tercera temporada, episodio 9, Espabilate, el podcast. Hoy vamos a hablar sobre riesgos, los riesgos que una empresa puede minimizar o intentar minimizar. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes, bueno, la opinión que nadie nos pidió. Chévere. Perfecto. Listo. Cuéntanoslo todo. La opinión que nadie nos pidió. Entiendo la preocupación que en el colectivo puede haber sobre este episodio. Está siendo grabado creo que una semana antes, si no me equivoco, o va a salir exactamente una semana antes. No vayas a decir la palabra, tienes que decir otra palabra que sea sinónimo. Del proceso Ya lo dijo, ya lo dije. Elección popular. Es que ni siquiera iba a decir ok, perdón. Ok. Este episodio va a salir una semana antes de la fecha que todos ustedes saben. Del proceso de selección. Dios mío de mi vida. Ya, no pasa nada. Okay. Del proceso que todos ustedes conocen. Entiendo y ojo, y esto que les voy a decir desde la experiencia de un par de meses para acá, algo que conversaba con Carla. Yo soy mucho de... tú me pones a hablar a mí con el presidente de una empresa y me aburro. Pero tú me pones a hablar a mí con alguien que yo me consigo en una plaza y me parece de las conversaciones más interesantes de la vida. No sé por qué soy así. Entonces, ha sido un factor común en todos estos últimos semanas el tema electoral. Es mentira tratar de ocultar el sol con un dedo y que la gente no está preocupada por eso. Eso yo lo entiendo. Ahora, usted que tiene negocio, y sé que usted tiene mucha más incertidumbre tal vez que el común de la gente, porque más responsabilidad está en juego su patrimonio. Eso lo entiendo perfectamente. Y algo que hemos conversado Carlos y yo hace tiempo es que y vemos con preocupación cómo mucha gente está esperando el desenlace para tomar decisiones o plantearse escenarios según el desenlace. Y a ver, entiendo porque eso es comportamiento humano, lo entiendo y lo comprendo perfectamente, pero usted que es dueño de un negocio, no puede o debe tratar de minimizar el hecho de que un tema externo que no controla, que usted no controla de absolutamente, pero de ninguna manera, ni remotamente, dicta el curso de su táctica, estrategia, plan, como usted le quiera llamar. Dicta el curso de las decisiones que usted va a tomar a futuro con su negocio.
Como bien comenta Carla, cualquier cosa que ocurra, cualquier desenlace que ocurra es algo que no podemos controlar, no podemos esperar. Tampoco podemos estar confiando en personas que dicen por ahí que bueno, esto es lo que va a ocurrir, o estos son los distintos escenarios. Nadie sabe absolutamente nada sobre este tema. O sea, es una incertidumbre total. Y entiendo, otra vez, comprendo y soy empático con el tema de que nos preocupe, a ustedes como empresarios les preocupe y que quieran tomar acción de inmediatamente. Mi recomendación, que nadie me pidió, mi opinión que nadie me pidió, es que usted no puede dejar al azar las decisiones de su negocio. Y cuando usted toma en cuenta un factor externo, es exactamente igual que dejarlo al azar. Es un decir, factor externo que no tiene ningún control sobre lo cual y no aparte tienes ningún que control. esto es como la película final de Avengers, o sea, ¿cuántos escenarios? O sea, en 10.000 Hay millones de hay escenarios. millones de escenarios de lo que puede pasar. Nadie tiene ni idea, nadie sabe, o sea, Pueden pasar muchas cosas. De hecho, pueden pasar cosas que no se han que ningún Que nadie se ha analista ha planteado. Nos podemos estar sorprendidos o podemos no estar sorprendidos. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, a lo que me refiero es como no tenemos ningún control sobre eso, dejar que ese factor incida sobre las decisiones que vamos a tomar sobre el futuro a mediano o corto plazo de nuestro negocio es una irresponsabilidad de nosotros como dueños de negocio. Nuestra responsabilidad es llevar, conducir y gestionar nuestro negocio a buen término independientemente de lo que ocurra afuera. Algo que siempre decimos en Espabilate es que entorno no mata negocio. Totalmente. Lo que mata un negocio es la ineficiente gestión interna, el no tener las capacidades y no estar preparado para afrontar los distintos escenarios que cualquier empresa en cualquier parte del mundo puede ocurrir. De hecho, para los efectos de esta fecha de grabación, ustedes ya se deben haber enterado que hubo un quiebre en los servidores de una empresa que le presta servicios a Microsoft. Muchas compañías en Europa quedaron sin servicio, hay retrasos en aeropuertos. ¿Y qué hizo esa gente? Bueno, sacó sus planes de contingencia a la vista. Es decir, ellos no se han detenido en prestar servicios. Obviamente hay retrasos, pero no se han detenido en prestar servicios. ¿Por qué? Porque ellos no pueden decir, no lo puedo atender, señor, porque Microsoft se cayó. sí, el tema aquí es cómo genero redundancias Correcto, que para es un tema que hacer vamos a frente tocar a lo en que el sea que episodio. suceda. Tal cual. Exactamente eso. Listo, así que, gente, tome el control de su negocio. Usted es quien puede tomar las decisiones, no los agentes externos. Tal cual. Adelante. Empezamos ¿Cómo con no? nuestro tema del día de hoy. Tercera que temporada, episodio 9. Vamos a hablar sobre riesgos. riesgo, pero más allá del riesgo, es cómo sostenerse frente a una crisis, cualquiera que sea. ¿Cómo desarrollo capacidades ante esa ¿Y crisis? qué capacidades puedo desarrollar? Sabiendo que son muchísimas. Hay algo que leí hace poco, que tiene días dándome vuelta en la cabeza, que es que un dentista Ok. va a tener los mismos resultados Ok. en todos los universos de posibilidades y puede ser millonario o puede tener mejores beneficios que, por ejemplo, una estrella de rock o que, por ejemplo, un deportista famoso, basquetbolista bien pagado. Sí, porque por probabilidades él tiene más chance Porque de... si vemos todos los posibles escenarios que pueden ocurrir, todas las probabilidades de estos universos paralelos que pueden existir, vemos que una persona que estudie para ser dentista, lo peor que puede pasar es que sea dentista de millonarios en Miami, famosos y estrellas y celebrities en San Francisco, California o Hollywood, o en el peor de los casos va a ser un dentista que va a tener un pequeño consultorio y va a prestar servicios. Entonces, su rango en todos estos universos de posibilidades, al final tiene una media de probabilidad de mantenerse bien y de salir Más o menos adelante. el criterio para bajarme de ese Olimpo y ponerlo en criollo. Es Y yo más o no sé, menos... yo no hablo en criollo. No es eso, sino es el mito popular de que, y eso es un mito popular para los que no vean que no están en Venezuela, es un mito muy popular aquí, es que la gente cuando va a iniciar un negocio, bueno, voy a vender comida, que eso siempre se vende. Es más o menos el símil. Ahora, cuando hablamos de una estrella de rock y cuando hablamos de una persona que se hizo millonaria apostando al azar, por ejemplo, que aquí hablo de casinos o alguien que se ganó la lotería, si tú evalúas todos los universos posibles, esta persona que quizás es, no sé, conserje, se ganó la lotería, probablemente, yo repito, en todos los universos, y eso va a pasar una vez de millones de veces que puede pasar. Correcto, Entonces, la probabilidad son más bajas. entonces, ¿qué pasa aquí? Es cómo yo me convierto a ese dentista
que tiene posibilidades de funcionar en cualquier universo posible y cómo yo dejo que el azar no tenga tanto control sobre mí, cómo yo no quedo a merced de lo que pase, sino que yo construyo una empresa que pueda hacer frente a lo que sea que pase. Claro, un poco, y ojo, sin ánimo de exagerar, un poco volverse en mentalidad prepper. Es decir, estar preparado para distintos escenarios, redundancia, que es algún tema que vamos a tratar, ligereza, estructuras livianas, agilidad. Cualquier cosa que me ayude a que yo pueda estar listo para afrontar lo que sea que pase, sabiendo que yo nunca tengo control sobre lo que pasa y tampoco sé lo que va a pasar. Yo no soy mucho de proyecciones de escenarios. A mí no me gusta mucho eso. Pero es que tiene que ver, la gestión de riesgo se basa no en eliminar el riesgo, en simplemente minimizar las posibilidades. El tema es que lo que uno siempre piensa es lo que no pasa y lo que uno no piensa pasa. Entonces, por eso es que yo no soy mucho de escenarios, sino, cómo yo estoy preparado para lo que sea que pase y hacer frente a lo que venga, que yo no sé qué va a pasar. Por más que yo pueda decir, bueno, mañana un diluvio, puede que no llegue el diluvio, sino que se incendie la vaina. O sea, pueden pasar muchas cosas que no están dentro de mi gestión o análisis de riesgo básico. Porque uno dice, bueno, cosas que pueden pasar? Que alguien se muera en la empresa, haya un catástrofe natural, que haya una guerra civil, pero a veces termina pasando cosas que uno ni siquiera prevía. Sí, correcto. Entonces, ¿cómo nos hacemos de estas capacidades que nos ayuden a afrontar otra vez cualquier posible universo en el que podamos estar y que podamos salir bien parados y no depender del azar? Y voy a quitarle una palabra a un escritor que nos encanta, pues cómo ser un poquito antifrágiles en las empresas, que además es una palabra interesantísima y es un concepto que creo que es súper útil. Y que es transversal para la vida, o sea, para la vida. Para cualquier escenario. O sea. Totalmente. Así que bueno, primera cosa que quieres conversar sobre cómo hacer una empresa a prueba de crisis y mitigar riesgo. Desde mi experiencia y lo que hemos aprendido en estos últimos 10 años trabajando con clientes, las estructuras, desde mi punto de vista, es lo que más le pesa a las empresas, al empresario obviamente, porque mientras más compleja y robusta sea la estructura, más frágil es. Y más lenta es. Correcto, pero siente mucho lo que pueda pasar en el exterior. Para ponerlo rápidamente, cualquier tema, cualquier cambio fiscal afecta mucho más a las empresas grandes que a las pequeñas. De hecho, cualquier tontería siempre afecta mucho más a las grandes que a las pequeñas. Hay un poema que dice que lo pequeño es hermoso. Yo también creo que lo pequeño es hermoso, pero nos han hecho pensar que las empresas, mientras más grandes, son mejores, y resulta que muchas empresas lograron tener beneficios antes de ser grandes, y lo que pasa luego es que yo vivo de ese beneficio que desarrollé siendo pequeña ahora que soy grande, ¿no? Entonces creo que las estructuras, cuando son demasiado burocráticas, cuando hay mucha gente, cuando hay muchos niveles, sí, sobre todo cuando hay muchos el tema niveles. de dirección general, vicepresidente y no sé qué, y coordinador, gerente, supervisor, jefe. eso lo que hace es que algo tiene que correr mucho más para que la información llegue, y la información se tarda, y hay muchas más personas con las que tienes que interactuar, y esto lo que genera es complejidad en las empresas. Y ustedes dirán, bueno, qué bolas, Espabilate no está en contra de las empresas grandes. Yo estoy a favor de las empresas que son muy buenas, independientemente de su tamaño, claro. Pero a veces es más difícil tener esta competitividad cuando eres muy grande. Ojo, cuando me refiero a grande, me refiero tal vez a negocios posicionados, porque ojo, estas estructuras burocráticas que comenta Carla también nos encontramos en empresas medianas. Sí, hay gente que piensa que organizarse, y eso lo conversábamos antes del episodio, la gente piensa que organizarse es poner departamentos. Exacto. Y poner unos gerentes y unos coordinadores dentro del departamento. Y dibujar un organigrama, y mientras más cajitas, más eso no es organización. Organización es que se sepa en todo momento qué es lo que hay que hacer y que alguien lo haga. Y que ese alguien sea responsable por esa función, independientemente de si tiene un nombre muy rimbombante o sencillamente es Carla María Hernández que hace eso, ¿sí? Y creo que este tema, yo últimamente he confirmado el hecho de que la academia le ha hecho mucho daño a los negocios, y es que pensamos que para ser una empresa grande tenemos que llenarnos de las estructuras que tienen las empresas grandes, y realmente no. Sí, que esa es la visión Taylor-Fayorista del negocio. Totalmente, y realmente no. Aquí lo que sí tiene que haber es una persona responsable de que las cosas, de algo, que lo haga, y que las funciones estén bien establecidas, pero no las funciones de la gente, sino las funciones para que algo pase. Y que además que parte de eso mismo que conversábamos es que, a ver,
como ya lo hemos dicho en otros episodios de este podcast, las empresas tienen momentos. Es decir, hay momentos, sobre todo cuando van iniciando, donde las estructuras no son ni siquiera necesarias, y no solamente que no son necesarias, que no las podemos mantener, además. Y a medida que la empresa va creciendo o va adquiriendo mercado, ganando alcance, generando ingresos, muchas veces, o la reacción de algunos empresarios es cuando comienzan a ver el desorden, cuando la cosa se comienza a salir de control, entonces, bueno, voy a tapar lo que está ocurriendo con gente. Y eso es, si no está bien delimitado, puede ser un error muy garrafal, porque normalmente los problemas de las empresas no se solucionan ni con dinero ni con gente, se solucionan con orden, en la mayoría de los casos. Diría mi abuela, muchas manos ponen el caldo morado. Sí. Entonces, la reacción natural es que, bueno, entonces me está saliendo de las manos, voy a meter más gente. Y de hecho nos pasa cuando nos dicen en llamadas preliminares de asesoría, yo he escuchado cosas como, es que me quiero profesionalizar para tener una estructura, para tener un organigrama, para tener unos gerentes. No, tú no te quieres organizar para eso. Tú te quieres organizar para tener una mejor empresa. Y para que las cosas sucedan a tiempo y bien. Si necesitas, o sea, vamos a tener eso como fin y no como fin meter empleados. De hecho, nos ha pasado en certificaciones que cuando hablamos de metas... Certificaciones de gerencia estratégica. Sí, porque obviamente ahí ya no son empresas específicas, sino que hay un montón de empresas distintas y se hacen espacios de conversación. La gente pone metas, cantidad de empleados. No. No puedes, porque entonces yo voy a contratar a toda costa sin necesidad de ver los resultados. Entonces yo creo que ya deberíamos dejar de medir a las empresas por la gente que tenga. Deberíamos empezar a medir. Bueno, de hecho, es un indicador que ya también lo hemos conversado en varios episodios, el indicador nefasto que le ponen al departamento, a las áreas de gestión de personas o talento humano, como lo quieran decir, es que la velocidad de contratación, o sea, de cuánto llenas la vacante. Llenas la vacante, la rotación. ¿Cuánto tiempo te tomas en que una vacante está y la llenas? Terrible, entonces, porque empiezas a contratar como sea. Correcto, porque el departamento o el área se siente presionada porque lo están midiendo por un indicador que indica cuánto tiempo te vas a tardar en cubrir esa vacante. Entonces lo que voy a hacer es que, bueno, meter a la primera persona que pase por el frente. Para yo poder frenar ese reloj. Totalmente. Y empezamos a trabajar un indicador que es productividad por empleado, que lo que yo quiero es que cada empleado tenga un impacto importante en la organización. Y más bien, la productividad normalmente se logra cuando yo divido las ventas entre la cantidad de empleados. Entonces, mientras ese número final sea más alto, quiere decir que somos más productivos como empresa porque requerimos menos equipos para hacer más cosas. Correcto. Y parte de este tema de ser una empresa anticrisis no es tener más gente, sino menos personas que puedan hacer mejor las cosas, de manera que yo no complique la estructura y que la información pueda fluir libremente. Y en segundo lugar, no complique la comunicación, porque es que si yo tengo 4 personas, ahí hay 16 interacciones posibles. Por eso. Si yo tengo 100 personas, entonces ¿cuántas interacciones hay? Y con esto, bueno, estoy seguro, bueno, Carla me corregirá, estoy seguro que no estamos hablando de métodos como el Agile, por ejemplo, como la Agile o como el método ágiles. No nos referimos a eso, nos referimos a que las estructuras que sean lo más, la comunicación sea lo más expedita posible y lo más lineal posible. Y eso se logra con menor cantidad de gente. También acuérdate que el Agile es sencillamente un regurgitar de miles de metodologías anteriores. Sí, correcto, pero, o sea, lo que quiero decir es que no se... O sea, lo que te quiero decir no es que ser ágil, solo por ahí. Ser ágil no lo inventó la metodología Agile. Exacto. Siempre hay muchos principios para ser ágiles en las empresas. A eso me refiero. Que no tienen nada que ver con la metodología. Puedes ser ágil sin necesidad de aplicar Agile, por si acaso. Sí, hay gente que piensa que esa palabra no existía, sino hasta que como inventaron ese método. Contenido de valor, que lo inventaron los community. No existía el contenido de valor. Sí, todos los años que existió el periódico y la televisión, eso no. Claro. Empezó todo en las redes sociales. Pero bueno, cosas. Ok, esa es la primera. Yo tengo la segunda. Adelante. La segunda es la redundancia. Okay. Para mí. Hablábamos un poquito de eso. Uh-huh. La redundancia, el problema de la redundancia es que la redundancia es cara. Sí, es costosa. A ver, y es ineficiente. Ser redundante te agrega ineficiencia al asunto. Tiene su enfoque y tiene sus niveles. Hay modelos de negocio donde la redundancia es una norma. Caso de la aviación, por ejemplo. Ok, pero es un modelo de negocio, ¿no? Sí. O sea, por favor. Hay otros modelos, tal vez, una venta de empanada, que coño, tal vez ahí pese. Total. O modelos que son muy de actividad administrativa, es decir, casos, por ejemplo, oficinas contables, qué sé yo, donde no hay un desplazamiento, donde no se requiere un inventario, un almacén. Ahí la redundancia pesa mucho más.
Porque obviamente, bueno, el nivel de facturación y de ingresos de ese tipo de modelos, pues no es lo suficientemente fuerte como para soportar ese tipo de cosas. Por ejemplo, usted en su oficina contable, bueno, tengo una planta eléctrica. Mira, es rudo para un modelo de ese tamaño. Totalmente. Sostener ese tipo de redundancia. Estoy exagerando, ojo. Total. Pero, por ejemplo, el mundo se ha volcado a el inventario lean, o sea, es un inventario casi cero, que yo pida exactamente lo necesario. que requiera. Eso es súper eficiente. El tema es que en el segundo que hay un retraso porque cadena de quedó un valor. barco en el medio de Panamá que no dejó pasar los demás barcos, olvídate que yo quedo en el aire. Entonces, pensar en las redundancias, sobre todo en las cosas más importantes de tu empresa, te hace a prueba de crisis y mitiga el riesgo. Me voy a ir de lo más obvio, de lo más obvio a lo menos obvio. Y voy a empezar por una obviedad, que es una tontería, pero igual se los digo. Tener un solo cliente no es viable. Por supuesto. Esa es la exposición al riesgo más tonta que puedes tener. Tener un solo aliado y que tus ingresos o tus servicios dependan de un cliente en particular que te compre o que toda tu estructura, tu operación dependa de un cliente, eso sencillamente es un suicidio. Y les digo porque yo no sé por qué hay empresas que se acostumbraron a vivir así. No eres una empresa, eres el departamento de esa empresa, porque le prestas servicios a un solo cliente. Sobre todo, esto no se complicaría si yo, Carla, imagínense que yo soy abogado y yo le trabajo a una empresa y yo tengo un fee de servicios a esa empresa. No hay drama porque además todo depende exactamente de Carla y lo peor que puede pasar es que ese cliente ya no me contrate y yo tengo que buscar otro cliente igual o 2 o 3. Y no pasa nada porque lo que se va a joder aquí es Carla y listo. Pero cuando yo construyo una empresa gigante con 300, 400 empleados y yo construyo todo ese castillo en la arena porque dependo solamente de un cliente, o el 60, o el 80, o el 90% de mis ingresos dependen de ese cliente, esto es un suicidio y es un nivel de inconsciencia que no puedo describir. Ojo, es el caso clásico de las antiguas empresas de servicio que le prestaban servicio a la estatal de petrolera del país. Era básicamente, eso no eran empresas funcionales. No, es decir, y está bien aprovechar la oportunidad. Sí, no total, estoy de acuerdo con esto, independientemente del tema ético. No estamos pero criticando ¿cómo tú eso. construyes una estructura tan gigante Exacto. pensando que tú eres una empresa cuando tú tienes un nivel de riesgo que estás hiper concentrado en un solo cliente? Es una locura. Que Si de tú me hecho- dices que la gente trabaja de su casa, yo te digo, bueno, chévere, porque Claro. eso es más flexible de resolver frente a que Pero el ojo, cliente era se vaya. súper común los que tuvieron la oportunidad pero de trabajar todavía, con esas empresas. todavía está Existen, pasando. ojo, existen, por supuesto. Pero antes había muchas Y no más. del área petrolera, porque ahora pasamos a otro tipo de, Claro. de casos. Pero que esas empresas entraban en crisis cuando se retrasaba una factura. Totalmente. Obviamente, en otro escenario país, muchas de esas empresas recurrían a los bancos para apalancar su ineficiencia. Para hacer factoring, que por cierto, se volvió el factoring. Sí, ¿te dije? sí, bueno, claro. Volvió el factoring formalmente a Venezuela. Era inevitable. Una locura cuando Bien. yo, oh my God, los bancos están, me encanta. Ok, entonces, Bueno, eso tiene sus particularidades, pero ajá. esta es como la más obvia, ¿no? Segunda cosa en la que tengo que tener redundancia, proveedores. Y también hemos tenido últimamente casos, de todo lo que les vamos a decir, hemos tenido casos demasiado cercanos de clientes con todas las cosas que estamos describiendo. Aquí esto no es algo como que, bueno, nada, lo vi en una película. Esto realmente son casos de la vida real. Tener un solo proveedor y depender de un solo proveedor en un país en el que no hay un Estado de Derecho y que a lo mejor alguien puede rescindir o violar un contrato sin ningún problema, Correcto. no es viable. Si yo, por ejemplo, dependo de un solo proveedor que está en Venezuela y me dio en mi zona Exclusividad. o exclusividad, ya tú sabes que, mira, eso puede no funcionar a largo plazo. Si yo, por ejemplo, tengo un contrato con un proveedor norteamericano y hay un contrato que tiene una jurisdicción en esas leyes que pueden cumplirse, ya la cosa es distinta. Pero aquí estamos en un momento de todos contra todos muy loco en el país, cosa que yo entiendo Bueno, en porque este hay que momento no, pagar. Bueno, tenemos 20 años de esto este tiene correcto, sí. Pero sobre todo el tema de la competencia ahorita está complicado Sí. hace como 4 años para acá. Entonces, yo no puedo de ninguna manera que mis líneas de productos o servicios dependan de un solo proveedor. Entonces, es importante que también puedan revisar esto y cuando ustedes vean que sus ingresos dependen 50% de un proveedor en particular, bueno, traten de, otra vez, mitigar riesgo,
prepararse para hacer una empresa a prueba de crisis a través de ir haciendo negociaciones con otros proveedores para hacer frente, porque usted no sabe si mañana esa empresa puede cerrar y sencillamente su empresa como consecuencia se viene abajo. Entonces, lo segundo que hay que hacer redundancia, proveedores, líneas de productos y líneas de servicios. Traten de nunca hiperconcentrar el riesgo en un actor. Es decir, tengo un solo cliente, tengo un solo proveedor y otra cosa que no es tan obvia. Adelante, disculpa. Bueno, y es que ya voy a ir al tercer punto, adelante. No, lo de concentrar el riesgo en un solo actor, eso también aplica para los empleados. Bueno, para allá iba. A ver, sorry, pero discúlpame. No puedo hiperconcentrar por ser bueno en mi trabajo. el riesgo en un empleado estrella, ¿sí? No puedo depender de un empleado estrella. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer aquí? Una recomendación que nosotros siempre hacemos es que yo siempre tengo que estar formando el relevo de cada persona en la empresa. Hay una cosa que nosotros hacemos en asesorías que es cuál es el mapa que tiene que seguir un empleado por áreas, porque bueno, a lo mejor no se comporta igual un empleado en administración, en operaciones o ventas. Sí, los drives son distintos. Pero, ¿cuál es el mapa que tiene que construir un empleado para llegar a la función más alta de una empresa? Puede que no llegue nunca, pero ese mapa tiene que estar claro. Por ejemplo, si una persona va a ser gerente, cuáles son las personas que van a estarse preparando mientras esa persona es gerente para reemplazarla. Y no piensen que la sucesión solo es familiar, la sucesión también es profesional. En algún punto tú vas a tener un gerente que se va a ir. En algún punto tú tienes que tener un gerente que se va a retirar. O mira, sencillamente, bueno, o lo vas a ascender, pues, o lo vas a ascender. Entonces, si yo no tengo, yo siempre tengo que estar preparando a alguien para que ocupe el cargo que todas las personas en la empresa ocupan. Y esto no quiere decir que tú te vas a llenar de gente, porque esto iría en contra del primer punto que ya hablamos, pero sí va de que, bueno, como una persona temporalmente empieza a ocupar otros puestos o hacer switch con otros puestos de trabajo, con otras funciones, como yo involucro a una persona analista de administración para que también se ocupe del tema contable momentáneamente y se forme en esas áreas. Correcto. No es llenarse de gente de redundancia, sino que todas las personas constantemente estén adquiriendo capacidades y habilidades en otras áreas. Listo. Gracias por masticar. Ok. Esa es otra redundancia. Hay otra más en sistemas, por ejemplo. O sea, el tema de poder tener la seguridad en los sistemas que uso, creo que es fundamental. Respaldos. Que era lo que le comentaba con la crisis que se dio con esta caída de Microsoft. Sobre todo afectó mucho a las aerolíneas. Porque bueno, hoy en día el sistema de check-in está casi completamente automatizado y tuvieron que regresar al lápiz, al papel y al viejo sistema de IATA, que era basado en AS400, básicamente un sistema local que no depende de servidores. Están recogiendo la lista de los pasajeros y bueno, y la cargan manualmente para que algún momento, algún día, recuperar esa data. Entonces, esas empresas, claro, otra vez, ¿por qué pongo como ejemplo las aerolíneas? Porque para ellos culturalmente está instaurada la redundancia. O sea, por la actividad. Total. Una gente que está arriba, pasó algo arriba, tiene que haber sistemas redundantes porque no se pueden detener. Hombre, ¿qué vamos a hacer? Por eso es que los tomo siempre como ejemplo cuando hablamos de este tema, porque la cultura de la redundancia para ellos es natural. Está en la gran mayoría, a excepción de ustedes saben las aerolíneas, ajá. Pero sí, aquí hay redundancia en sistemas administrativos, en tener redundancia de la información, hacer constantemente respaldo de la información. Con clientes varias veces. Una moda de hackeos que nunca la entendí. Y ni siquiera no es que te llaman después para que pagaras y te no era como alguien echando vaina y hackeó un sistema, correcto. Y también en proveedores ya sea de servicios. En Venezuela nos hemos hecho muy robustos en el tema de tener que si planta eléctrica, que si tanque de agua, que si... a nivel de infraestructura. A nivel de infraestructura creo que el país nos ha enseñado a tener mucha redundancia de eso, pero también un tema de inventarios, por ejemplo, tener inventarios de seguridad, no en todo, porque eso nos hace un poco ineficientes, pero tener inventarios de seguridad en esos productos tipo A, que son productos que rotan y tienen mayor margen, tener ese tipo de redundancia también allí. Entonces son como que todas las áreas en las que uno tiene que estar, ok, como yo, a partir de mañana,
que es lo que nos estás viendo, es lo que te motivó a, como yo a partir de mañana hago mi mapa de, bueno, en dónde debería tener redundancia porque es clave para mi negocio. No se va a comportar igual una firma contable, una firma de abogados, a cómo se va a comportar una fábrica. Es importante. Tampoco es para que ustedes salgan de aquí corriendo, bueno, que voy a voltear la empresa. La redundancia se desarrolla, es decir, yo no puedo implantar, bueno, voy a redundar en todos los frentes que tengo, no, tiene que ser progresivo, hay que darle prioridad, hay que identificar cuáles son los procesos clave. Yo me clave. apuraría, si tengo un solo cliente, yo correría más. Obviamente, mira, mañana tengo que resolver este rollo. Correcto. Porque eso te pone en jaque absolutamente todo. Luego yo iría con proveedor, si tienes un riesgo hiperconcentrado en un proveedor, y después yo me pondría a trabajar en el tema del talento humano, que eso toma mucho más tiempo desarrollar redundancia allí, y cositas pequeñas que yo puedo hacer a nivel de mi operación, que sean procesos claves en los que yo pueda tener redundancia. Pero levanta tú, siéntate y revisa, cónchale, qué riesgos yo estoy afrontando según mi tipo de negocio. En particular, otra vez, no es lo mismo tener una oficina contable a tener una fábrica. Correcto. Yo tengo otra forma de redundancia. Adelante. Pero lo pondría como en otro punto, que es tener efectivo. Ok. O sea, hay un tema en el mundo, en Venezuela lo veo todos los días, pero me di cuenta hace poco que no es solamente en Venezuela, en otros países de Latinoamérica hay esta misma cultura empresarial de siempre estar al borde con el efectivo. Ok, o sea, de no guardar efectivo. Yo no tengo, o sea, yo no puedo ver dinero en la cuenta porque lo quiero meter en mercancía, o lo tengo que comprar un carro, o tengo que comprar un camión, o un galpón, o sea, hay un tema que a la gente le da alergia, el dinero en el banco. Nos han hecho pensar que el dinero en el banco está mal, que hay que tenerlo todo invertido, y la verdad es que no. A la hora de una crisis, lo que te salva es el efectivo. Entonces, otra vez, es una redundancia que tiene un costo, pero que vale la pena pagar ese costo por tenerla. Toda redundancia tiene su costo. Y la redundancia en efectivo también tiene su costo. Porque, tú dices, bueno, pero es que ese dinero en un banco pierde valor. No, sí, chévere, es cierto, pero tienes que tener dinero en el banco. O sea, depende de la moneda, ojo, también. No, el dólar pierde valor todos los años. Pero no tan rápido que el bolívar, probablemente. Pero tienes que tener esa redundancia, aunque tenga un costo financiero por tenerla. Entonces, aquí, la recomendación, de hecho, Bill Gates, que jamás ha salido mal parado de ninguna crisis mundial desde que él abrió Microsoft. Porque las crea. Ay, coño. Teorías conspiranoicas. Ay, mira, no. Yo no puedo estar con una persona. Saludos, Bill. No sé si lo deberíamos nombrar. No sé si después me ponen como cuando... señor YouTube, ya. O sea, yo le pongo el pito, no pasa nada. Cuando nombramos al de Tesla, porque no se puede decir otra cosa. Sí, correcto. No se puede nombrar al innombrable. Sí, pasó en un episodio que lo nombramos y lo bajaron. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? ¿De verdad corta esto? No, pero no vuelvas a decir el nombre, por favor. No, pero córtalo porque entonces teorías con... No sé. Ok. No, eso no. Toda es una locura. Ok, entonces, esta persona que ustedes conocen, que es multimillonario, que es dueño de una empresa de software que se llama Microsoft, siempre ha salido bien parado de las crisis. Y él, de hecho, él se dice a sí mismo que es paranoico, y hay un libro que él recomienda que solo los paranoicos sobreviven, que es de Andy Grove. Y el tema aquí es que él siempre, desde que empezó Microsoft, tiene 1 año de gastos en una cuenta bancaria de la empresa. 1 año de gastos. Porque él dice, si pasa algo, puedo hacer frente a la operación y darme espacio de tiempo para pensar en qué soluciones podemos tener. Y es de las empresas que ha salido mejor parada siempre, obviamente después de Berkshire Hathaway, porque el mejor en análisis de riesgo justamente es Warren Buffett. Pero Bill, me imagino que de esa amistad sacaba algo bueno, y él es muy paranoico con esto. Entonces, la recomendación es que construyas al menos 3 meses de gasto en efectivo. Y sí, yo sé que el dinero parado no, pero es que esto es relevante porque esto te hace tomar decisiones más tranquilas frente a cualquier crisis. Tomarte el tiempo de generar este fondo es importante, y puede que en algunas empresas tome más tiempo que en otras, porque al final ese fondo se va a construir un poco con utilidades y dinero que quede de utilidades en efectivo. Tómate el tiempo que requieras, pero hazlo porque eso te va a dar mucha más tranquilidad. También nos ha pasado, y lo voy a decir ya como algo personal, yo agradezco mucho que en mi vida personal yo he tenido este tema de siempre tener este efectivo más allá de las inversiones que se puedan hacer. Porque esto me hace no entrar a relaciones
que no son beneficiosas para mí a nivel comercial. O sea, yo nunca me voy a sentar en la mesa, bueno, nunca digas nunca, pero no me ha pasado, nunca me voy a sentar en la mesa con la necesidad de venderle algo a nadie. Y eso te da un nivel de libertad muy importante, pero es un nivel que se construye. A Correcto, veces... no es de la noche a la mañana, ni lo decretas. No es que, bueno, a partir de este momento, no pasa así. Totalmente. Entonces es como, yo me siento en la mesa contigo sabiendo que estamos a iguales y sabiendo que si no se logra ningún contrato no pasa absolutamente nada. Y esto es algo que también creo que como empresa nos ha pasado mucho. Sí. Yo estoy hablando de mi punto personal, pero creo que como empresa también lo hemos hecho, de sentarme a la mesa y no con la necesidad de venderte algo porque ya las cosas están cubiertas y porque tenemos una operación que se cubre a sí misma y porque tenemos esta redundancia de efectivo en todo momento. Pero eso de vivir al borde, de estar al último segundo, lograr un contrato porque si no, no pagamos la nómina. Sí, que ojo, que conocemos empresas de primera mano que viven esa situación. Sí. Ojo, y lo que más me preocupa... no la viven porque tengan que vivirla, precisamente. No, a lo que me refiero es que no hay ninguna empresa en el planeta se salva de pasar por una situación así. Porque bueno, por circunstancias, mercado, lo que tú quieras. Totalmente. A lo que me refiero con que conocemos empresas que están en esa situación es que además es constante. Es como que una práctica común vivir al borde, con la adrenalina a flor de piel. Entonces, eso es bastante peligroso, más aún en escenarios y en mercados como el nuestro, que bueno, que no tenemos que abundar, ustedes saben ya los detalles, donde estar en ese borderline, como dicen los médicos, es mucho más complejo y muy peligroso. Es decir, en Venezuela te vas por la baranda rápido. O sea, no es un tema de que te puedes, como en Estados Unidos, bueno, voy a declarar capítulo 11. De aquí no te deja chance ni de decir capítulo cuando ya puedes haber perdido el negocio. Entonces, por eso, insisto, otra vez, lo que comenta Carla. Esto no se decreta, esto se construye, lleva tiempo. Y hay una mentalidad detrás. Y hay una filosofía detrás, es decir, hay es un lo más importante para mí. Hay un porqué detrás. No es, ni siquiera es por y aquí me voy a poner filosófico, ni siquiera es por el simple hecho de la masa monetaria, tener el dinero, no. Es la tranquilidad que da eso para afrontar y la forma en cómo afrontamos los negocios desde esa tranquilidad. Totalmente. Y además que nosotros vemos casos muy de cerca de empresas que se meten en relaciones comerciales que son terribles. Sí, por desespero, por necesidad. Solo por desesperación del efectivo. Entonces, evita esa posición y la puedes evitar. Solo ¿qué pasa? Que evitarla implica sacrificios que uno no quiere hacer. No, implica un cambio cultural total, brutal, porque bueno, me dejo de comprar el carro, dejo de usar el reloj, dejo de ir al pádel. Gastos operativos. Claro, es que es verdad, o sea, porque bueno, que yo quiero mantener mi estilo de vida. Y ni siquiera estilo de vida personal, quiero mantener la percepción que tienen de mi empresa con esta estructura a veces. Entonces, como comenta Carla, me meto en relaciones que a lo mejor yo no quisiera estar en comienzo, y para mí, esto sí es personal, en lo que a mí me parece más complejo y peligroso, comienzo a meterme y a brindar servicios para los cuales yo no estoy preparado. Es decir, o no tengo experticia. Eso pasa mucho en nuestra área. Solo comienzo a decir, o comienzo a meterme en temas, o comienzo a decirle que sí. No, yo sé hacer eso. Ahorita busco en YouTube ver cómo se hace. Nosotros sí te damos eso en tantos días y no tienes la capacidad para hacerlo. Correcto. Y es peor porque destruyes tu reputación, que me parece que es lo más valioso que tienen las empresas y las personas. Tal cual. Ese es otro tipo de redundancia que recomiendo. Ya creo que hablamos muy a profundidad de por qué la recomiendo. ¿Tienes alguna otra cosa? No, para mí, como te comentaba, la estructura para mí es en nuestro escenario. Ojo, estuviésemos en Noruega, tal vez la estructura no pesa. No, bueno, sí. O sí pesaría, pero no tanto como pesaría en Venezuela. Y en los últimos años, desde mi óptica particular, lo que más he visto es, y que lo hemos hablado también en otros episodios, bueno, estas empresas que crecieron en la pandemia, que crecieron desaforadamente, que se sobredimensionaron, que generaron una estructura, entonces ahora están bueno, es que este país este país se ha seguido siendo el mismo país que hace muchos años, pero usted contribuyó al crecer de una manera desordenada, al crecer de una manera en que no estaba preparado para hacerlo, ni tenía mercado que lo soportara a tan largo plazo. Entonces, bueno, se dan esas consecuencias. Por eso para mí es fundamental evitar el sobredimensionamiento, es decir, crecer en estructuras sin que el mercado me lo requiera. Para mí es fundamental, y ya solo, es que estoy hablando de una sola característica y me estoy afincando mucho en ella, pero ya solo esa característica te blinda de muchas cosas que pueden ocurrir en el mercado. Yo tengo otra cosa que te hace a prueba de crisis,
y que tienes que pararle a este riesgo, que es el riesgo financiero. Obviamente, tengo que hablar de finanzas porque es mi área. No hay nada que te ponga más en jaque que el endeudamiento. Y yo sé que esto es una visión, Carla, esto es una visión muy conservadora, pero ¿qué sucede? Y se los he comentado, cuando yo me apalanco, yo gano, obviamente, en el mejor de los casos, de mi capital y el capital con el que me apalanqué. Pero cuando yo pierdo mi capital y pierdo ese también. Pierdo literalmente lo que no tenía. Sí, es un tema filosófico, yo creo que también lo mencioné en otros episodios. A mí me causa ruido, estupor, o asco, si Por Dios, me que quiero exagerado. exagerar. Sí, esas personas que toman un crédito para apalancar la operación de un negocio, ¿por qué? Y sobre todo al comienzo del negocio, lo que llaman los inversionistas. ¿Por qué me genera tanta adversión? Lo dije también en un episodio anterior, y es que, bueno, que si usted necesita dinero para poner a arrancar su negocio, para probar una idea, quiere decir que esa idea es ineficiente de nacimiento. Es decir, si esa idea, ese producto, ese servicio no puede autogestionarse, por lo menos en pequeñño. En pequeño, exacto. Exacto, a eso me refiero. No, tampoco les estoy exigiendo que el negocio sea un éxito el día uno. Me refiero a que ese negocio pueda irse autogestionando, logrando posicionamiento de marca, alcanzando el mercado progresivamente. De forma orgánica, demostrando que es un producto, un servicio o un negocio que genera renta, sea poca. Eso es una manera de iniciar un negocio. Ahora, si a esa idea tú le metes esteroides, pues tú no estás probando la idea, tú simplemente te estás aprovechando del impulso que te da ese crédito. No estás probando, tú estás exigiéndole la idea que funcione. Y claro. En el mundo real la cosa no funciona así. Por eso es que, mira, detesto esa cultura de iniciar de los startups y los negocios fintech y toda esa gente que quiere levantar capital. Aprovecho para contarte. Adelante, que quiere levantar capital a costa del dinero de los demás, sí. Estuve en un evento y hay una empresa de tecnología muy famosa en este país y en Latinoamérica. Okay. Y nosotros habíamos estado en eventos antes con esta empresa. Una empresa que es del sur. Ya, yo sé cuál es. Y tú sabes muy bien el discurso que esta gente tenía hace unos años atrás. Son el grupito que se reúne a tomar café. El tema hace 4 años atrás era que yo tengo que aumentar esa base de usuarios de la forma más violenta y agresiva posible. O sea, era ellos hablan de es una estrategia agresiva. Wow. Entonces, claro, Alberto y yo, ustedes saben muy bien nuestra percepción de las cosas y que aparte es una filosofía muy conservadora y se mantiene en el tiempo, siempre se ha mantenido. Nosotros hace 4 años decíamos, esta está loca, porque qué tanto yo, como inversionista, puedo soportar que tú gestiones todas tus ideas y toda tu agresividad a costa de mi bolsillo, y solo con la excusa de que es capital de riesgo. Claro. Bueno, fui al evento y este discurso agresivo ya cambió. Claro, porque les pasó Venezuela. No, pero ojo, cambió a nivel latinoamericano. Sí, correcto. Bueno, ojo, pero es que también las condiciones en Latinoamérica en general no son chéveres. Ojo, cuando usted ve que Brasil comienza a recoger su política cambiaria, los demás tenemos que ponernos los patines, porque esa es la economía más grande de este continente. Eso mueve todo el continente. Y eso mueve, y de una manera u otra mueve todo el continente. Y cuando usted ve que esa gente se recoge, usted tiene que comenzar a guardar los dólares bajo el colchón. La cosa es que yo digo, ¿por qué tienes que llegar a esos extremos para darte cuenta de que eso es una locura? Porque incluso, mira esto, a mí me impresionó, es un tema filosófico. Pero me impresionó el nivel de conciencia que ahora, con el que hablaron ahora, después de cuántos años. Porque estábamos atrayendo clientes por precio que después no se mantenían cuando había que pagar el precio real. Claro, y yo digo, mi amor, y tú tenías que hacer experimentos carísimos con el dinero de los inversionistas para saber eso. Eso es un principio de pricing. Claro, el precio de entrada ha demostrado que no funciona. ¿Qué es un precio de entrada? Entro con un precio bajo y después lo subo. El tema es que el precio bajo ya llama a un montón de clientes y cuando subas el precio no te pueden pagar. Obviamente, entonces, te van a decir, mira, no, a mí me gustaba barato. Porque tuviste que perder un coñazo de plata que no era... Bueno, es que no era tuya, obviamente no te importa perderla. Oye, no me toques esa tecla porque aquí hay muchos ejemplos en Venezuela. Inversionistas, para tú darte cuenta de eso, solo por el tema de esta mentalidad startup, pera, no sé qué, de Shark, que me tengo que comer a todo el mundo. Saludos a Cifrizuela. Que eres mi animal espiritual.
Ay, ¿tú te imaginas que nos ve alguna vez Cifrizuela? No creo, pero... que yo tengo que tener esta mentalidad terrible que ha demostrado que no funciona para darte cuenta que no funciona después de haberte gastado un montón de plata. Claro. O sea, eso no sirve. Pero... Supuestamente, de hecho, el capital de riesgo destinado a empresas tecnológicas está bajando y hubo hace poco un estudio sobre eso, porque a mí me parece que ya la moda pasó y ya el globo se desinfló y la burbuja se explotó. Claro, ya van 20 años de prueba, o sea, como, no me jodan. Ya me gastaste los reales. Y además que ya no son los mismos niños, o sea, ya incluso en la cara ya no les cabe el discurso. De estoy apasionado por esto. Estoy apasionado porque ya eres un señor que algunos hasta tienen nietos, ¿no? O sea, dejen la ridiculez. Eso me recuerda que hay casos de empresas que no puedo mencionar porque, bueno, no se puede mencionar la ley del odio empresa. y toda esa gente. Pero mucha gente no. Participantes de actividades me preguntaban. Te vas loquito por hablar de eso. ¿Por qué esta empresa, pues mira qué campaña tan agresiva, está en todas partes, agarras el teléfono y sale, te metes en YouTube y sale, haces tal cosa y sale? Y yo les comentaba, esas empresas que hacen esas campañas agresivas, y hay una empresa que sí puedo nombrar. Cuando tú comparas la campaña que lanzaban ese tipo de empresas contra una empresa que ha probado realmente que funciona, que es Farmatodo, cuando tú ves que un monstruo como Farmatodo no puede hacer esa campaña, porque es que no es que no puede porque no quiera, es que hay una gente que adentro que piensa y dice, yo no voy a quemar dinero saliendo en todas partes donde no necesito salir. Correcto. Entonces, como hay una gente que piensa en Farmatodo, esa gente dice, yo tengo la plata, pero no la voy a usar en eso, la voy a usar en mi operación, para que las cosas sigan funcionando tan genial. O hacer inversiones puntuales que, coño, funcionan, claro, y tienen retorno. Y campañas que tienen retorno. Ahora, este otro personaje que les estoy comentando, que salía en todas partes, y la gente me preguntaba, yo les decía, cuando usted vea una empresa que hace este tipo de cosas, es porque está usando dinero de los inversionistas. Que no les duele. No le duele porque no se lo sudaron. Si usted se suda esa plata, usted lo piensa antes de hacer una inversión, sobre todo a nivel publicitario, porque es una de las inversiones más riesgosas que hay, porque bueno, sobre todo en Venezuela, donde primero que no hay manera de medir el retorno, es súper complejo medir el retorno, por lo tanto, eso es plata que usted básicamente le está colocando un encendedor y lo está quemando. Ese es el motivo. Cuando se hacen usted ve ese tipo de movimiento, es porque detrás hay alguien que lo está pagando, que no se ganó esa plata. Pero bueno, ustedes ya se imaginarán. La fecha de que se grabó este podcast es 19 de julio. Revisen lo que pasó el 18 de julio. Alberto se refiere un poco a eso. Ok, yo estaba hablando de otra cosa, que era el financiamiento, sí, cuando correcto. Yo me apalanco. Entonces, me da risa porque esta cultura de apalancamiento es como que los que se apalancan son inteligentes hasta que la burbuja se explota. Claro. Y lo que era muy inteligente, que le restregaban a los demás, que son conservadores, cuando la burbuja se explota, quienes pierden son ellos, ¿no? Correcto. Entonces, otra vez, cuando hablamos de apalancamiento, es ir a pedir dinero a alguien porque no lo tengo. Está bien pedir dinero. Ahí yo puedo pedir dinero ya sea para comprar activos. Exacto, pero la clave es el para qué y por qué. Si yo pido dinero para comprar un activo, que puede ser un camión, un galpón, un edificio, una oficina, y ojo con las oficinas y con las inversiones inmobiliarias no son una muy buena idea, pero compré para una máquina, ¿yo cómo voy a pagar ese endeudamiento? Lo voy a pagar de la utilidad de la empresa. De ahí lo voy a pagar. La segunda opción es que yo me apalanque para comprar inventarios. Si yo me apalanco para comprar inventarios, yo voy a pagar ese crédito a partir del costo de venta de ese inventario. Es decir, cada vez que se venda, yo voy a dedicar el costo de venta de ese inventario a pagar ese crédito y sus intereses. El interés debería pagarlo de la utilidad de ese inventario. Entonces tengo que estar muy pendiente con el timing porque ese inventario tiene que rotar suficientemente rápido para que eso no se haga un caos financiero, ¿verdad? Pero son dos cosas distintas, comprar activos a comprar inventario. La tercera opción para yo apalancarme es porque no puedo pagar mi operación. La peor razón para apalancarme. Y eso es súper común, además. Parece mentira, pero me da calor. De los ejemplos que has dado, para mí es la más común. Ojo, que siempre ha ocurrido cuando hablamos de estas empresas monoclientes, de esta empresa de servicio petrolera, eso siempre ha pasado. Pero que hoy en día lo haga una empresa que está totalmente fuera de ese modelo, me parece escandaloso. Y hay muchas empresas que lo están haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Si mi negocio no da por sí mismo porque no se ha aprobado, la primera acción que yo tomo es reducir al máximo la estructura, porque yo necesito tener esa estructura para hacer frente a un negocio que realmente no está dando. No se puede pagar a sí mismo. Tus amiguitos, hacemos resizing.
Resizing. Miren, yo he visto negocios o sea, que a nivel de prueba o etapa de exploración, como nosotros le decimos en Espabilate, ponen dirección y gerentes y demás para arriba. Sí. O sea, una empresa a esos niveles no puede hacer eso. Olvídese. Usted no puede tener un modelo que está probando con 3 directores y 4 gerentes. Usted lo que necesita es un montón de gente que le esté echando bola a la función específica en la operación. Que la función que se requiere en ese momento. Para demostrar que la vaina funciona, porque si va a dar pérdidas, que por lo menos no sea porque gastamos mal el dinero y lo usamos mal. Por allí. ¿Qué sucede entonces? Que bueno, que si yo tengo este modelo que no ha sido probado, que no ha llegado al punto de equilibrio, no es el momento para yo tener grandes estructuras. Yo debería meter todo el dinero en la operación para afinar el producto o el servicio y en todo caso en comunicación, bien investigada el proceso de comunicación que vas a tomar para eso, porque si no pasa lo que Alberto decía, se puede malgastar el dinero en eso. Como tú dijiste, le dijiste a alguien estos días por ahí, publicidad no es una estrategia. No, tal cual. Si fuera una estrategia, yo me gastaría $100,000 mensuales para vender esto que vendo. Ok. Pero además, cuando yo no puedo pagar mi operación con mi operación, y yo además me apalanco y voy a pedir prestado para pagar esa operación, termino con 2 problemas. Correcto. Un negocio que no está totalmente probado todavía, porque un negocio es probado cuando llega por lo menos al punto de equilibrio y lo supera. En ese momento digo, la vaina funciona. Y además tengo una deuda encima de algo que no ha demostrado funcionar. Entonces yo siempre voy al apalancamiento. El tema del financiamiento es muy bueno cuando el producto o servicio demostró funcionar demasiado y tengo un nivel de demanda que supera mi capacidad instalada y digo, esto es un tiro al piso si yo invierto en esta capacidad o en este inventario. En ese momento, el financiamiento es una gran idea, porque el riesgo es mucho más bajo. Pero cuando yo me financio por la tercera razón, o me financio para comprar activos que mi utilidad no da para pagar ese préstamo, o yo me financio para pagar inventarios, para probar inventarios, y yo no sé la rotación de eso, usted se está exponiendo usted solito, a un nivel de riesgo horrible que lo puede poner en jaque, porque no hay nada peor que tener problemas de efectivo y tener que pagar una cuota bancaria de $100,000 más intereses. Entonces, ojo con estas cosas, porque yo sé que esto en el mundo del Shark mentality, no es mentality, es mind, Shark Mind Entrepreneur, ¿qué más? Startup. Esto es una estupidez. Carla es muy conservadora, pero yo vengo del futuro y estas burbujas las hemos vivido tanto que a mí me impresiona que uno no termine aprendiendo de las cosas que ya hemos vivido. Yo digo, coño, ¿es en serio? Es un tema filosófico, entonces la gente dice, no, eso bueno, no dicen con fe y la Virgen. Con fe y la Virgen dice otro tipo de gente. Otro tipo de gente. Ellos no estás en nada. Exacto, no sabes. Tú no entiendes este mundo del startup. Correcto, tal cual. Tú no entiendes este mundo de la fintech. No sabes nada. No, mi amor, eso es un negocio igual que todos los demás. O sea, no es algo particular. No son especiales, ¿sabes? No es especial. No han descubierto nada nuevo. La especialidad es que tienes un nivel de riesgo innecesario. Porque esa es otra. Si todavía estuviéramos hablando de un riesgo necesario a tomar porque es ese riesgo o la muerte. No, es un riesgo innecesario por gusto y ganas. Condición sine qua non, tu negocio demostró ser un éxito. O sea, tu producto, tu servicio te está rotando de una manera que ya rebasó tu capacidad operativa. Esa es la mejor razón para solicitar un préstamo. Esa es la mejor razón. O financiamiento de cualquier tipo, ¿no? Porque hay muchos. Endeudamiento, inversionista, acciones, lo que usted quiera. Funcionó, dame su dinero porque yo, mira, pongo las manos en el fuego por esta vaina. Correcto. Y no solamente por fe, sino que yo tengo unos números que me respaldan. Correcto. Entonces, cuando tú te endeudas y la cosa va bien, a ti te va increíble. Pero cuando tú tienes ese nivel de exposición y hay un twist en el mercado, en la economía, tú eres el primero que cae. Correcto. Las empresas que duran 300 años, que son estas Enochian, que son empresas centenarias y más, tienen un nivel de solidez financiera que solo se logra cuando yo crezco a mi ritmo y yo no quiero correr antes de gatear. Solamente que nadie quiere ir, parece que la gente va demasiado rápido y nadie quiere ir lento y tomarse el tiempo que requiere construir una solidez financiera empresarial. Porque bueno, yo quiero ir más rápido. Que yo no sé para qué quieren ir tan rápido. O sea, vas a llegar rápido, pero a tu muerte, más bien. Yo no creo que no es un tema de ir rápido. Es un tema de que a mí no me interesa la solidez. Me interesa el éxito personal. O me interesa, ser un ejemplo. Ser reconocido como salir en Forbes. Que lo logró. No importa que 2 años después esté en la cárcel, ¿no? Correcto. Que es el pasó con el de FTX. Sí.
FTX. Y con la otra de la vaina de salud que se vestía como Steve Jobs, con los cuellos tortuga. Ya la nombramos alguna vez en un Ok. episodio. Sí. Bueno, entonces, parece que eso, cuando va bien, no, esta gente es un crack. No, pero es suerte, porque tú no dependes de... Otra vez, cuando va bien, eso no está en tus manos. Cuando el mercado va bien, eso no está en tus manos. El tema es cómo queda tu empresa cuando vienen momentos malos. Ahí es se que se prueba demuestra el quién es carácter y la solidez de la empresa cuando hay momentos malos. Porque eso sí, salir de ese momento y afrontarlo sí depende de las capacidades que la empresa construyó. Que me vaya bien solo por que el mercado vaya bien, A no cualquiera. depende de mí. Cualquiera, Bueno, a cualquiera. muchos le fueron. Sí. ¿Te acuerdas de 2008 Venezuela? Sí. Un petrolero, el petróleo en 100 y pico. No, todo el mundo está, no, vale, qué crack, mi nivel de inteligencia. Sí. Pero entonces después de 2017 ya no. Entonces, la solidez de una empresa se afronta allí. Espero que esto que estamos hablando no sea premonitorio de nada en los próximos días. Yo voy a tener otras dos. Sí, adelante. Estrategia competitiva. Obviamente las empresas que tienen una estrategia competitiva clara, sólida, obviamente están mucho más preparadas solo para que afrontar. haciendo la salvedad de que, bueno, que no es sencillo tener una ventaja Si competitiva. fuera fácil. Cualquiera la tendría. Las ventajas competitivas se pueden dividir entre las circunstanciales y las adquiridas. Es decir, hay ventajas que usted puede desarrollar que le va a costar mucho dinero, como por ejemplo desarrollar una tecnología exclusiva. O una marca. O posicionar una marca mejor que los demás. Correcto. Eso usted le va a tomar tiempo y dinero. Y están las circunstanciales, que bueno, que hay condiciones que usted no controló que lo favorecieron. Esas son las dos vías por donde vive la Bueno, ventaja pero cuando la competitiva. estrategia sí fue... sí depende de la empresa, porque una característica de la estrategia competitiva es que depende de la empresa. Sí, correcto. Esté en manos de la empresa. Si su estrategia competitiva está en sus manos, usted está preparado para afrontar crisis y salir airado. No, ileso es la cosa. Yo no sé qué iba a decir airado. Airado, ¿qué? Otra cosa, sí. Ileso. Y la segunda es el tipo de clientes al que atendemos. Hay una cosa que es que cuando una empresa atiende a la base de la pirámide o a la punta de la pirámide, tiene menos riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque el que atiende a la punta de la pirámide, esa gente, mira, tendrán que pasar varias Depende, sí. crisis para acabar con una... ¿Cómo es que la riqueza generacional? Correcto. ¿Qué se llama? El all money. Ajá. Pero bueno, de hecho en Venezuela hay casos de familias que por más crisis venezolana, las familias tienen esa riqueza, no jodan, intacta. Lo que llamarían algunos los grandes cacaos. Muy bien. Entonces, cuando atiendes a la punta de la pirámide, es menos probable que estés a merced de crisis o de cambios en los patrones de consumo, porque esos cambios no son No son drásticos. Y cuando estás en la base de la pirámide y te preparaste para tener el precio más bajo con unos estándares específicos, Ganando, además. no es que vas a tener precios bajos y vas a perder plata y no estamos hablando de nada, ¿no? Cuando tú sabes venderle a la base de la pirámide y ganar dinero, dando un buen servicio, un buen producto, etcétera, pero que cubra esas necesidades específicas, también te va a ir bien porque yo no puedo ser clasista porque yo tengo demasiado rabo de paja para ser clasista. Yo salí del barrio, o sea, no puedo hacer mucho. ¿Pero qué tiene que ver la clase con esto? Bueno, porque cuando hablamos de pirámides hay clases. Estamos hablando de clases. Cuando apuntas a la base de la pirámide, hay muy pocos cambios. Muchas personas que nacieron en la esa base se van a quedar en esa mantener. base. Y ojo, incluso hay estudios serios sobre esto. Personas que logran superar esa base aún mantienen costumbres. Les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. De consumo. Pero para continuar, manténlo ahí, no se te vaya. Para continuar con la idea, lo que quería decir Carla, en el medio de la pirámide, ahí sí hay variables. ¿Por qué? Cualquier golpe acaba con la... Y no solamente eso, sino que los que están en el medio de la pirámide están siempre queriendo ir hacia arriba, pero normalmente hay un justiciero hermoso que se llama el mercado que los golpea y los manda hacia abajo. Entonces normalmente a los modelos de negocio que atienden eso vamos a llamarlo clase media, normalmente tienden a tener más riesgo en cuanto al cambio de costumbres de consumo de su clientela, porque hay unos que se van hacia arriba, que son la minoría, y hay la gran mayoría que va hacia abajo. Y que cualquier crisis los afecta inmediato. La clase media en cualquier parte del mundo es la más sensible a los avatares del mercado. Cosa. No es la clase baja. Y es que hablar de clase baja se siente tan raro. No es la base de la pirámide la que está más a merced de esos cambios. La base de la pirámide del consumo. ¿Sí? Para que te sientas más Bueno, técnica. un ejemplo de esto es Petare, JR Petare. JR, saludos, JR. Que se va a París
con el odio en alta, Nigel Moro y este pan con mortadela, mayonesa y tomate, compadre. En el Yankee Stadium. En la primera fila del Yankee Stadium, que la vaina cuesta un montón de plata, y él ahí al lado tiene con su chola petrolera. a Michael Jordan y casi que toma, compadre, prueba aquí. O sea, eso pasa mucho con esta pirámide, por decir, del consumo. Entonces, sí se ha visto que para hacer más fácil esto, que los que atienden a la base de la pirámide o los que tienen a la punta de la pirámide son más antifrágiles, soportan más los embates de los cambios y los cambios del mercado. Entonces, otra cosa sobre el mercado es esa, pues también es algo que estar en esos dos extremos nos ayuda a afrontar cualquier crisis. Listo, porque, ojo, ya para ir cerrando, este punto, error típico que también se cometió mucho tiempo en Venezuela, todavía se sigue haciendo, y es que cada nueva marca que sale quiere apuntar. Pasa que son más poquitos. Y ellas están sobreatendidas, además. Y entonces, si es más poquito, ¿qué pasa? Está chévere, lo que pasa es que tú no vas a poder crecer increíblemente con un segmento tan pequeño. Y como siempre decimos, llegaste tarde a la fiesta, te va a tocar el pedacito de torta ¿Cómo más es que pequeño. se llama esta ropa que es italiana? Loropiana. Loropiana. Como Loropiana, que atiende 5 personas. 5 personas en el mundo. Son capaces de comprar una franela blanca que es exactamente igual a una ovejita, pero cuesta $700. Lo que pasa es que Loropiana no tiene grandes estructuras. Es una empresa en cantidad de personas muy pequeñita. Sí, sabes que la investigué, es casi, o sea, roza lo artesanal. Sí. Solo que, bueno, tiene algunos equipos 20 automatizados. personas, no sé, una vez así, haciendo la producción. No es, ¿cómo es que se llama la de Sara? Inditex. No es Inditex. Entonces hay que revisar esto, que a veces queremos crecer mucho y nos enfocamos a un mercado que es muy pequeñito. Pero bueno, estos son elementos un poco para que empecemos a ver el tema de cómo afrontar los riesgos y cómo hacerse a prueba de crisis. Yo les voy a recomendar un libro de Prahalad, que los que quieran vender a la base de la pirámide, este autor tiene un libro justamente que habla de cómo atender a la base de la pirámide. En Venezuela están habiendo muchas iniciativas muy interesantes sobre el tema, cosa que me parece increíble porque hace 3 años todo el mundo quería venderle a la gente. Aplaudo todas. Bueno, comenzando por el sector telecomunicaciones, muchas empresas de fibra, muchas empresas de fibra que se han metido en las zonas debajo de... No, y no solamente vos, no solamente te estás súper elitesca, solamente hablas de Caracas. En el resto de la zona del país, también en las áreas populares, también el servicio de internet por fibra está llegando a precios obviamente accesibles para esa zona. Y adaptado a sus necesidades específicas. Y adaptado a sus necesidades. Y eso, aunque parezca una tontería, gente, no, eso hace cambios. Hace cambios en las personas. Total. Ojo. Algunos cambios para bien, otros cambios para mal, porque habrá gente que lo aprovecha, habrá gente que lo haga para crear trap o reggaetón, pero habrá gente que le saque muchísimo provecho a poder tener acceso a información y poder formarse sin necesidad de ir a espacios formales. Totalmente. Y yo termino este episodio recordándoles a todos los que nos escuchan que quienes hacemos cambios reales en un país somos las empresas. Correcto. O sea, y un ejemplo de esto son todas las empresas que se están yendo a dar servicios y productos específicos para los sectores populares y les están llevando un poco de una vida mejor gracias a que ellos decidieron prestar un buen servicio, un buen producto y llevarlo a esos espacios. Entonces, estos consumidores están accediendo a cosas que antes no podían acceder y esto me recuerda que la razón por la que hacemos empresas que no es más que para brindar a esos clientes mejor calidad de vida desde cualquier punto de vista, que puede ser una franela bonita y de moda a un bajo precio o acceso a internet. El que hace los cambios es la empresa privada y espero que eso no se nos olvide ni siquiera en los momentos más oscuros. Correcto, listo. Muchísimas gracias, gente, por su atención. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau. Chau.